Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 66. Vamos con el primer número del diablo antes de llegar al 666. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? Cómo van todos? Como todos se pueden dar cuenta y si nos están escuchando por las plataformas de podcast, tenemos una mejor calidad de audio el día de hoy. Vamos incrementando la calidad. Si algunos ya son seguidores antiguos del podcast, esperamos que hayan muchos. Ya pues se han dado cuenta que pasamos de unas cámaras pues bastante cutres a pasar a una cámara HD, pasamos a una cámara Full HD. Por acá también he mejorado un poco la iluminación, como algunos ya, todos han sido cambios progresivos. Ya tenemos el logo oficial que ya fue estrenado, ya lo publiqué también en el sitio web que fue donde inició el proyecto, en deista.wordpress.com. También está publicado en Agnóstico Razonable, lo voy a publicar en todos los sitios, mejor dicho, del proyecto. Estamos estrenando logo dentro de poco. Bueno, cuando salga este podcast ya habré estrenado también el logo del Gente Inteligente Podcast, que también ya lo tengo. Y bueno, y hoy estamos estrenando micrófonos para mejorar pues la calidad del podcast también, ¿no? Tanto en las plataformas de podcast como en YouTube, como en todo. ¿Qué tal? ¿Qué opina de todo esto, de este mejoramiento progresivo que ha habido en... Yo le comentaba a Germán un poquito fuera del podcast, ¿no? Que esto también era, y esto es algo que lo comenta Roberto Martínez, que es uno de los podcasters pues, más grandes en Hispanoamérica, y él dice que él lo evalúa y lo toma en términos de forma y fondo, ¿no? Entonces, todo ese tema es mejorar la forma para que el fondo pues también tenga más calidad y también pues obviamente la idea es mejorar el fondo. Ahora, ¿a qué se refiere el conforme y fondo? El fondo como tal es la argumentación que nosotros traemos, el debate que planteamos entre nosotros, los invitados que traemos, los temas que manejamos, todo lo que hemos hablado. Y la forma precisamente es lo que estamos haciendo, mejorar, por ejemplo, iluminación, audio, video. Creo, no sé, pues por ahora creo que este es como el máximo nivel que alcanzamos con lo que tenemos, con lo que podemos hacer, invertir en lo que tenemos. Es como el máximo nivel de forma que podemos aumentar. Ya una mejora más arriba de esto ya sería una cámara profesional, que ya sería pues mucho más compleja, ya sería un super micrófono profesional, pero bueno, por ahora creo que con esto ya le damos un buen realce, por lo menos a nivel estético y de audio y de video. No sé, ¿qué opina Germán de todo eso? Sí, claro, y pues de todas maneras, eh, sí es cierto que el fondo es lo que uno piensa que es lo más importante, pero no puede olvidar la forma porque estas, cómo lo ven, la calidad de la imagen, cómo se escucha su voz, qué tan nítida, cómo le capta sus graves, sus agudos, cómo todas esas cuestiones son importantes para que la experiencia, porque finalmente esto sería casi que la experiencia del podcast mejore, más que la cuestión de la información que intentamos transmitir, que es otro aspecto que nos parece muy importante y que quizá uno se enfoca más en ese y olvida la cuestión de la experiencia, porque finalmente somos seres que la, la- la- lo que experimentamos, la forma, el timbre de la voz, si usted observa cómo es el timbre de la voz de los narradores, tienen un timbre de voz impresionante, por algo, pues tienen este talento, tienen este reconocimiento que muchas veces no es tanto por lo que dicen, porque pues eso es lo que dicen, supongo que tienen un libreto, sino características físicas muy específicas como el timbre, la profundidad de su voz y todas esas cuestiones están implícitas en ese atractivo que genera. Si vemos un caso, este candidato por el pacto histórico que era Romero, cuando usted lo escuchaba hablar, se le notaba de dónde venía, o sea, se notaba que porque en su pasado fue un narrador, porque tenía una voz impresionante a pesar de... Era interesante escuchar eso como Pero la que verdad no lo como, conozco. ¿Cómo se llama? Ni siquiera lo había escuchado. Romero, Carlos Romero, es que no me acuerdo el nombre, Romero, me acuerdo el apellido Romero, pero sí. Ese era el tercero el que quedó de tercero. El que quedó de tercero en estas elecciones, ese, Es que, en la consulta del pacto histórico, ese. es Solo que le puedo decir eso. justo estábamos hablando unos minuticos antes de iniciar el podcast
que normalmente a Germán no hay cosas que lo emocionen así abruptamente. Y ese tema lo hemos abordado muchas veces, ¿no? Un poco más a nivel personal y nuestro, pero de hecho con lo que acaba de decir, veo que está muy, muy emocionado con el tema político de Colombia, con los resultados. Hoy es el día de elecciones de Congreso y Senado. Bueno, no sé si puedo decir hoy porque como no sabemos cuándo va a salir, pero bueno, digamos que No, hoy. no, sí, pero sí iba a decir, hoy es el día que está sucediendo. El día que salga este podcast, pues para que la gente se ubique de cuánto estamos hablando, que esto va a ser como 2 meses atrás, porque tengo harto podcast atrasado, de hecho, que de hecho sí, tengo que agilizar, maldita sea, pero bueno. Entonces estaba diciendo que Germán andaba como muy, muy emocionado con el tema y era curioso porque, pues, bueno, ya sé como que Germán no se emociona así con tantas cosas muy fácilmente, pero muy, entre comillas, contradictoriamente, yo estaba como, y sobre todo ahorita que están los resultados, está así como súper emocionado, y Ni que ha precisamente, ganado mi candidato ni nada, ni que mi candidato estuviera ganando algo así. sí, pero siento, o sea, yo también ahorita que estábamos precisamente cuadrando el micrófono y todo esto también percibo como, o sea, noto como un poco de alegría en el tema de los resultados que ya estamos viendo. Obviamente ya la gente que de Colombia que nos está escuchando ya sabe los resultados hace tiempo, ¿no? Ya se sabe quién es presidente. Ahorita en este momento pues no sabemos quién es presidente. Pero en el momento que estén escuchando este podcast ya se sabe quién es presidente, pero a pesar de eso, en el momento en el que estamos y viendo los resultados que se están teniendo a través en Cámara y en Congreso, se nota un cambio absoluto, absoluto de lo que ha sido la historia política de Colombia. Y esto lo hablamos en el podcast, ahora no me acuerdo, debe ser 50 y algo, 50 y pégale, donde yo dije, yo no creo que el Centro Democrático vaya a perder tanto poder en tan poco tiempo y vaya a cambiar mucho menos a una fuerza como Pacto Progresivo, que Pacto Progresivo es uno de los partidos Acto que histórico, sí. perdón, Pacto Histórico, sí, sí. Pacto Histórico, que es uno de los ¿qué? Partidos que representan un cambio muy grande. No voy a decir acá, no tampoco voy a decir que es el cambio positivo y el cambio que necesitaba Colombia, aquí ponerme súper, pues, partidario, pues. Ya lo dijimos en un podcast, creo que fue en el anterior o en el 64, y es nosotros aquí no somos pro ni anti nada, ¿no? O por lo menos desde mi perspectiva, trato de ser como, pues, lo más neutro posible, pero sea como sea, eso sí representa un cambio. Es un cambio a nivel Colombia, es un cambio de ideología, de política, desde donde se toman las políticas, quizás a pasar un poco a tomar en cuenta ideas de izquierda, a tomarlas en cuenta, llevarlas al Congreso, a Cámara. Y pues bueno, como repetimos, pues no tenemos idea de quién va a ser el presidente. Y de hecho, esa es una pregunta chévere para pues, iniciar, aunque ya llevamos un rato, iniciar entre comillas este podcast. Y es, ¿usted cree, o ya la gente aquí sabe esa respuesta, ¿no? Pero ¿usted cree que Petro sea el siguiente presidente de Colombia? Bueno, falta ver qué se va a mover, ¿no? Pues digamos que aquí Falta estamos Artico, hablando sí, desde falta el Artico. pasado, algo que van a ver en el futuro, pero, Ajá. pero Sí, no, uno proyectaría que quizás esa sí. respuesta me gustaría que lo hiciera así como breve, si de pronto sí quisiera o no. Y vamos a centrarnos un poquito a hablar de Petro. ¿Por qué? Vamos a hablar de política. ¿Por qué? Porque Germán está emocionado, hay que darle gusto. No, y también por qué, vea, hago como cuatro porqués. Porque ya hicimos un capítulo en el que hablamos de política, de la historia política de Colombia, la tratamos de explicar pues desde nuestra perspectiva y cerramos hablando de Uribe, que ha tenido una representación muy importante, o sea, un papel muy importante en esta historia política de Colombia. Dejamos por fuera a Petro, solo hablamos, nos centramos en él, pues hoy vamos a hablar de Petro. Entonces, de pronto para que su respuesta como, claro, ya la gente aquí sabe, ay, qué estúpidos están hablando viendo que ya es presidente, o qué estúpidos, pues ya no es presidente, ya para qué cuentan eso. Entonces, si usted desde ahorita ve que sí podría ser presidente y ya pues entramos en el tema Petro. Pues las encuestas hasta este momento le daban una posibilidad, perdón, de 44%, creo que fue lo último que yo vi. Entonces, por encuesta y eso, pues, parece que tiene bastantes posibilidades. Y que él haya logrado, en teoría, lo que llaman endosar su popularidad a los partidos, al pacto histórico, implica que tiene una fuerza, lo que pasa es que ahorita en lo que se viene, viene la guerra. Yo pienso que viene más de guerra sucia, pero peor, ¿no? O sea, va a empeorar la cuestión de la guerra sucia. Se van a enfocar Ya, más en él.
Ya no es guerra sucia, sino guerra podrida, ¿no? Sí, Guerra de Río aunque ya lo Bogotá. hicieron desde antes de estas consultas y ya para lo que queda no sabemos. Digamos que las dos predicciones que se pueden hacer de Petro es una, si gana en primera vuelta y si no gana en primera vuelta, cómo le queda la situación en segunda. Entonces, mm, digamos que en lo que él ha dicho en su declaración, casi que está augurando de que sí va a ganar en la primera vuelta. Igual no sé cómo va a ser. Lo que viene ahorita es como la conversación entre el Partido Liberal y el pacto, porque pues dependiendo de esos resultados, el pacto histórico, según lo que demuestran, se va a unir a Petro. Entonces, pues ahí va a venir la cuestión. Pero sí, digamos que con Petro, sí, pues yo pensaría que tiene buenas posibilidades y puede que sí lo sea. Ok, Pero pues, ya la gente que está escuchando este podcast ya sabe, ¿no? Ya sabe si tuvimos razón o no. Bueno, no hemos dicho nada en realidad, pero sí, bueno, si gana o no gana. Ahora sí avanzando un poquito más en la pregunta, que esto sí puede interesar pues en cualquier momento que vean este podcast, no, en cualquier momento no, pero por lo menos cuando salga sí va a tener un poco más de sentido y es bueno, no sé, qué cosas positivas, qué cosas negativas ve sobre las políticas, cómo cree que si fuera un posible gobierno de él, pues que lo hubiera o no, no sé, ahora sí ya para sentarnos más como como en él, ¿no? bueno, en lo último que he visto, lo que ha pasado es que, por lo menos en Curules, en el Senado, que es donde el Centro Democrático perdió la mitad de sus curules y básicamente esas son las mismas que ganó el pacto histórico. En este momento en curules, más o menos como 25 tienen entre el pacto histórico y Centro Esperanza o Alianza Verde, podría decirse. La parte. Entonces, digamos, la izquierda ya tiene una representación por lo menos de un tercio. Y pues no sé, el Partido Liberal que también tiene una gran cantidad, entonces no sé, depende mucho, por eso le digo que por eso esta alianza que se va a hacer entre el pacto histórico y liberal es fundamental para lo que viene en el Congreso, porque de todas maneras, uniendo estas tres fuerzas ya, venga a ver, creo que ya alcanzarían la mayoría o muy cercano a la mayoría. Entonces, y ya se podría, digamos, en caso de un gobierno de, mm, de Petro, tendrían posibilidad. Por eso yo creo que él le apostó a hacer una alianza con el Partido Liberal, porque pues para gobernar, en teoría, como están ahorita repartidas las curules, para tener mayoría necesita el Partido Liberal definitivamente. Que ahí igual O me sea, parece. aliándose obviamente teniendo alianza con el centro, con la Alianza Verde o lo que es la coalición Centro Esperanza. Entonces, haciendo esa alianza y pues teniendo el Partido Liberal ya tendría mayorías y eso le permitiría sacar adelante todas sus políticas, suponiendo un gobierno de Petro, Y por que lo ahí me menos en parece. Senado. Sí, sí. No, y que me parece que en el primer error o el primer problema de lo que estoy viendo, por lo menos con Petro y con el partido, y es esa alianza desde una perspectiva de corrupción absurda, porque se supone que pacto histórico, si lo estoy diciendo bien, que ahorita le dije mal, Pacto histórico. pacto histórico, pacto histórico, se supone que está caracterizado por la no corrupción, por tener gente limpia, por bla, 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 pero el Partido Liberal ha estado cochino en un millón de maneras y de veces, y además porque el partido es supremamente viejo, es decir, viene de décadas atrás y durante décadas ha tenido gente corrupta, ha estado envuelto en casos de corrupción, ha estado, si no estoy mal, ha estado envuelto en casos de parapolítica, ha estado envuelto en un montón de cosas y además creo que Petro ya lo había criticado al líder de ese partido directamente, que es Gaviria. Y ya lo había criticado y aún así hace la alianza y ahí es cuando yo vuelvo a ver estos hilos detrás de la política de que al final casi que todos están o sea, están luchando ya, pero por sus propios fines, para para llevar a cabo sus propios fines, no tanto unos fines generales, que de nuevo, se supone que es la idea de pacto histórico, ¿no? Que va a ser política diferente, que va a ser de otra manera, ta, 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 ta,
Pero es como que si uno lo ve como una estrategia política, uno dice, ok, se tiene que aliar con un partido que no sea que no sea el de derecha, pues totalmente, se alía con un partido para tener una estabilidad política y ganar más votos. Y uno dice, desde esa perspectiva, puede ser. Pero desde la perspectiva que está demostrando como tal el propio partido y el propio candidato que es Petro, por lo menos lo que demuestra, no voy a meter las manos al fuego por nadie y decir si él sí es así, por lo menos lo que demuestra es lo que quieren mostrar pues se contradice totalmente con todo lo que representa el Partido Liberal. Entonces yo pienso que ahí va como el primer problema que yo veo en cuanto al partido, en cuanto a Petro, y el segundo que además al pacto histórico ya entraron como dos o tres candidatos que son de dudosa reputación también y han tenido sus problemas allí. Creo que uno involucrado con lo de la Operación Orión, si no estoy mal, y otro creo que por falsificación de documentos o una cosa así, y ya están dentro del partido. Entonces ahí uno comienza a decir, otra vez, o sea, se supone que el partido limpio se supone que y van a volver o ya están volviendo con todos estos temas, con todos estos temas pues que son controversiales y que son como Pues negativos. muchos a los que se les preguntaba de estas alianzas estaban muy inconformes, entonces creo que sí él puede hacer, digamos, una negociación con ellos, pero tendría que mirar si sí le conviene o no, y sobre todo si la necesita, porque no vale la pena arriesgarse a comprometerse con tal y no necesitarlo, porque lo que él quiere evitar es una segunda vuelta. Entonces, pues yo creo que por eso trata de lograr ese porcentaje que le falta. Si lo que digo que tiene el 44% en su momento y lograr digamos, 10% que necesita, por decirlo, por dar una cifra, es lo que está buscando, porque él quiere evitar ir a segunda vuelta, porque no se sabe qué va a hacer según cómo está, aunque no sabemos, digamos que estamos viendo desde el pasado como no sabemos cómo va a estar en el futuro, pero digamos que en su momento, el centro que Esperanza, que se suponía que de pronto iba a ser la alianza con ellos, está muy debilitado. Entonces, lo que se ve es que los dos candidatos que van a llegar van a ganar en primera vuelta pueden ser Petro y pues pareciera por lo que se ve hasta ahorita Fico. Entonces, digamos, cuando ya tengan su candidato de derecha bien establecido, le va a quedar difícil porque quién sabe, es lo que le digo, si la campaña ha sido sucia hasta el momento, no se sabe que siga después cuando ya tengan la competencia entre Petro y un candidato de derecha. Entonces no se sabe, por eso digo que él lo quiere evitar porque digamos que ya tuvo la experiencia y perdió, porque polariza demasiado. Digamos que muchos todavía creen esto el techo que él tiene es peligroso, ¿no? O sea, tiene una desfavorabilidad que le preocupa. O sea, estas ideas que se tiene de Petros todavía están en el inconsciente de muchas personas y todavía mucha gente lo cree. O sea, todavía usted escucha los mismos argumentos de hace mucho tiempo contra él. Y lo peor es que son argumentos que él ya explicó, pero que todavía la gente cree. Entonces, todavía escucha usted el argumento de que él tiene una casa de 1.000 millones o que tenía zapatos de tal zapato, bueno, de una marca Ferragamo, italiana muy Ferragamo. exacto. Pero Y ya, y eso las dos entonces cosas son implica verdad. que él es, Las dos ¿ah? cosas sí son verdad. Sí, exacto, Sí, sí pero lo tiene que los ellos zapatos, sí. implicaban en eso es que él tenía por allá sus torcidos o que no podía, mejor dicho, que por tener eso realmente era tan corrupto como otros. Entonces, Bueno, esos sí, eso sí. argumentos tan tontos, ¿no? Sí, sí. Entonces, si todavía la gente cree esos argumentos tan tontos, pues le pueden inventar más. Y de alguna forma le van a buscar cómo hacerle su mala publicidad y polarizarlo y asustar a la gente. No sé si se escuchaba de una, ¿cómo decirlo? Es que no me acuerdo el nombre, como una ley que sacaron como para los contratos contra Petro. No sé si la había escuchado. Sí, eso se llama. Sí, La ley es algo antipetro, así, algo así. es como la cláusula Petro, una cosa La así. cláusula Petro, que Sí. implica que las empresas no hacen contratación en caso de que él gane. O sea, ya de ahí ya se empieza a ver la corrupción Sí, pero y no, hablamos de es lo más mínimo, no fuerte, se sabe qué pero lleva. es más fuerte, es que devuelven la contratación ya hecha. Si hicieron un Exacto, contrato o un negocio con una empresa, la devuelven y es la única cláusula válida legalmente, entre comillas, porque eso no es legal, de hecho eso es ilegal. legal. Pero como que la metieron como una cláusula de un contrato para que en caso de ganar el presidente deshicieran el negocio.
que también me parece un Entonces, poco ridículo, la verdad. y lo pueden seguir haciendo, pueden hacer así con muchas cosas. Entonces la gente va a tener miedo porque le muestran, mire, si llega a ganar Petro, amenazamos con que nos vamos del país, todos los industriales, y que vamos a arruinar el país básicamente. Entonces ya de una vez lo que le digo, esto es solo el principio. Yo creo que le van a hacer peores cosas y van a buscar la manera. Entonces, por eso él quiere tratar de evitar la segunda vuelta, porque No, pero cuando ellos ya estén en como, segunda vuelta y se den cuenta de los riesgos que tienen, pues que no, pero empeoramos. de nuevo, como dije al comienzo del podcast, no nos ubiquemos en si va a ganar o no va a ganar la segunda vuelta o no, porque, a ver, cuando escuchen este podcast eso ya, esa discusión ya no va a tener sentido, sino más centrándome en la parte que yo dije. Como tal, ¿qué le parece, por ejemplo, ese tipo de alianzas que está haciendo y esas personas que están ahí metidas en el partido? Gane o no gane, están ahí las personas. Ah, tomaría un poco de lo que dijo Tobón, que él, cuando lo criticaron porque él dijo que iba a apoyar a Petro para estas elecciones, él dijo que uno en política no puede escoger al mejor, sino al menos malo, al más, digamos, al más conveniente, por decirlo así. Entonces, en política creo que a pesar de esto, pues no podemos pretender que pensar, digamos que ser muy idealista puede ser muy bueno, pero el problema es que podemos perder definitivamente podría perderse, no poderse ejecutar nada. Por eso le daba el caso supongamos que él gana, pero él necesita aprobar sus elecciones, aprobar sus reformas, aprobar sus proyectos de ley. Eso implicará que para tener mayoría tendrá que hacer pactos con senadores o con congresistas en general de liberales, quizá con algunos de conservadores para lograr esas mayorías. Entonces, y él tendrá que hacer concesiones. Por lo tanto, sí entiendo esa noción de que obviamente no es bueno que tenga estas alianzas, pero tampoco podemos pretender ser ingenuos en decir de que eh, a veces para lograr estos cambios se va a necesitar hacer concesiones, no hay otra. O sea, no puede ser completamente idealista y si necesita a veces hacer estas concesiones con personas dudosas porque estos le dan la posibilidad de hacer los cambios necesarios, le va a tocar ceder, no puede, o sea, la flexibilidad del político, que a Pero, veces lo lleva, pero hay que, digamos que el problema es que él se vuelva corrupto, sí, pero pues habría que no sé si hablar de lo de que la corrupción en sus justas proporciones, pero pues no sé hasta qué punto toque aceptar ciertas cosas. sería algo como el típico, casi lo que está diciendo es como el fin justifica los medios. Es como, es casi la defensa que usted está poniendo ante ese. Mm, Sí, porque usted está haciendo como el depende de fin. los medios, porque eso es, si luego puro, no porque depende de No, los medios. precisamente los medios son aliarse con partidos y gente corrupta. Esos son los medios. Porque usted dice, sí, se necesita un fin para que haya concesiones y para que llegue a una. Usted lo llamó flexibilidad. Esos son los medios. Para esa flexibilidad serían los medios para llegar a un fin. En ese caso, usted lo estaría defendiendo desde ese argumento. Digamos que por eso le digo que en política, como sabemos cómo funciona, digamos que sabemos que es muy difícil, o sea, no veo cómo, sí sería ideal que no lo haga, o sea, que mirando una conformación del Congreso que tenga mayorías de izquierda o, o de centro izquierda, por lo menos, o una centro derecha n- no tan no tan conservadora, podría ser que no sea necesario, pero lo que le digo es que no puede descartarse porque puede ser que no le sea, no sea capaz de hacer los cambios sin hacer pequeñas concesiones. Lo que le digo es pequeñas, ¿no? O sea, lo que trato de decir es que hay que ver hasta qué punto es bueno o es malo, porque puede ser que el medio como tal para lograrlo sea peor que lo que está logrando. O sea, las consecuencias de hacer estas concesiones pueden ser peores. Entonces, pues no puedo uno decir que el fin justifica los medios, porque los medios también implican qué qué tanto logré mi fin. Porque cuando yo acepto la corrupción, estoy perdiendo muchas cosas en el camino. Entonces, usted no Claro. puede decir no, solo por el fin, porque puede ser que ese fin que usted logró con los medios, con lo que tuvo que implicar, no valió la pena.
no vale la pena lo que usted estaba haciendo. Entonces, por eso le digo que en eso no se puede, no se puede, se puede decir que toca ser flexible hasta el punto razonable, ¿no? Cierta razonable. Por ejemplo, otra cosa que yo estoy viendo negativa es esa decisión que tiene cerrar Ecopetrol. La gente que nos está escuchando de otros países, yo creo que va a estar un poco perdida, pero es como pura ya política colombiana. Ustedes saben que todos los otros capítulos del podcast tratamos de hablar temas muy, muy generales. Pero bueno, también conocer de política colombiana un poquito. Ecopetrol es una de las empresas más grandes de petróleo de Colombia y Colombia pues es un muy buen exportador de petróleo. Y él pues propone esta idea de vamos a cerrar Ecopetrol que ya representa, Pero si es así, es que lo que yo escuché es muy diferente, por eso no estoy seguro. O sea, lo que yo escuché, hasta lo que he escuchado, pues es, no dijo déjeme cerrar terminar, Ecopetrol, sino lo que yo recuerdo que dijo es que, déjeme terminar sí, para que la gente como que entienda el contexto sí, sí. y ya va lo que usted escuchó. O sea, lo que yo he escuchado, lo que yo tengo entendido es, bueno, estaba diciendo, Ecopetrol representa una parte importante del Producto Interno de Colombia, ya que Colombia es un país petrolero y la exportación de este y el tratado, pues el uso del petróleo internamente y externamente representa una cantidad del Producto Interno Bruto que no recuerdo exactamente eso sí de cuánto es, me huele que es como por el 20%, 15%, una cosa así, pero sí es Ujú, una sí, parte por ahí. muy importante del Producto Interno Bruto de Colombia. Una de las ideas que yo tengo entendido que él propone es vamos a cerrar Ecopetrol en cuanto a la producción de petróleo y la vamos a convertir progresivamente en una empresa que sea generadora de paneles solares, entre otro tipo de materiales para energía limpia y incluyendo la propia energía limpia y que de hecho se pueda convertir en una empresa que pueda exportar ese tipo de materiales al mundo. Con eso pues también se mejora la industrialización y como él lo hace en el cambio climático, esas ideas las basan en el cambio climático, que es totalmente cierto, eso lo hemos hablado en el podcast. Entonces, basa esa idea sobre el cambio climático para precisamente que Ecopetrol no deje de trabajar con petróleo y vuelva y se vuelva pues una fuente de energía, más bien un generador de materias de fuentes limpias o renovables. No estoy muy de acuerdo porque, aunque estoy totalmente de acuerdo que el petróleo sí está dañando el planeta y sí está jodiendo la tierra y el agua y un montón de cosas, pienso que sí representa una parte económica muy importante de Colombia, a la cual pues no se puede perder del todo. Obviamente la idea de él no es perderla, sino reemplazarla con turismo y que de hecho sí, si el turismo puede dar eso o más, pero yo digo, ¿y por qué no las dos? Porque no se sigue generando petróleo, se fomenta y se aumenta el turismo y se reciben las dos fuentes de ingreso y también se puede aplicar lo que él quiere, pero sin cerrar Ecopetrol. Ay, ahora sí que él no sé de pronto si se lo había escuchado diferente. Lo que había escuchado es que no cerrar Ecopetrol exactamente, sino su idea era que dejáramos, o sea, desde él decía que ya no se va a hacer exploración. O sea, lo que él dice ya, básicamente vamos a hacer la transición, como ya no va a haber exploración para nuevos pozos ni nada, supongo que los pozos que ya existen se van a explotar hasta lo que den. Y ahí es donde viene lo que usted está diciendo de convertir a Ecopetrol como tal en una fuente de energía, de energía renovable, de energía limpia, sí. Es como la idea. Y no sé, pues si aclaró Ecopetrol, ¿no? Es la empresa que hace la exploración y la explotación del petróleo en Colombia, ¿no? Digamos, como para que quede claro que es Ecopetrol. Claro, Y pues, pero para mí esa es la muerte de una empresa. Es como si yo tengo una empresa así, un banco, y le digo, no busque más clientes, no, ni un cliente más. Sí pero se eso no puede quiere decir que Ecopetrol muera, sostener, sino que cambia su enfoque. Ya no es de petróleo, sino sería de energías de otro tipo, ¿no? Eso no, es lo primero, claro, ¿no? no, totalmente se entiende, pero imagínese toda la maquinaria que se necesita para hacer explotación petrolera y la ingeniería y o sea, la parte intelectual y las herramientas que se utilizan para esto a energías limpias. Es totalmente diferente, es brutalmente diferente. O sea, se no puede comparar un molino de viento, no sé si se llamará molino de viento, eso tiene otro nombre. Pues un coso eólico, bueno, un algo eólico con unas máquinas de buscar en la tierra, de geolocalización, de topografía, de perforación, o sea, no tienen ni parecido
Ni siquiera las herramientas, el cuerpo tampoco, el cuerpo de inteligencia o profesional que se utiliza Ujú. tampoco es el Sí, mismo. claro. Entonces es como Sí, le eso entiendo lo de y la muerte, pues sí, claro, usted me pues dice, no, no, no lo va a cerrar, pero va a decir que no cierre, es sí, comenzarlo les a va a matar. cambiar completamente el enfoque, ya no Claro, será, ya casi que claro. tendría que cambiarle el nombre porque ya no, ya no va a explorar ni a explotar el petróleo, sino Claro, tendrá otro. totalmente. Y es eso, o sea, para toda la herramienta y toda la capacidad profesional que necesitan para cambiar tanto de enfoque, es lo que le digo, yo tengo una empresa de dulces y le digo, no consigan ningún cliente más de dulces y ahora usted no va a vender dulces, sino va a vender perros. Que es como, todo lo que tengo no me sirve para nada, me toca volver a comprar toda la infraestructura, todas las herramientas, toda la maquinaria, todo lo que tiene que ver lo que con profesional para, pues, para enfocar. Es como, no sé, es como crear otra empresa. Es que me parece muy, muy, muy abrupto, muy fuerte, muy, demasiado fuerte ese cambio. Igual no creo que lo pueda hacer, o sea, Yo no veo que tampoco, no creo. pero Digamos si que va a yo veo comenzar a que es una implementar propuesta, ideas para ello. pero que finalmente no se la van a aprobar o él va a decir, bueno, no la vamos a hacer así, pero vamos a comenzar con lo otro y vamos a mantener esta empresa igual, porque los intereses que están implicados y lo que usted dice, si hablamos de algo que genera, por dar un número, porque realmente no, tampoco lo sé, pero creo que es de, digamos, entre el 15 y el 20% del PIB, no se puede acabar de una vez. Incluso la transición puede ser muy dolorosa. Entonces, creo que, pues, no, yo pensaría que esta propuesta, pues es que lo que tiene la cuestión con Petro, diría que sí tiene yo diría que sí es populista porque hace buenas propuestas, tiene una buena retórica, pero hace propuestas no muy bien pensadas, no entendidas realmente, como propuestas que son populistas en el sentido de que se enfocan en lo que realmente quiere escuchar el ciudadano, en lo que le está molestando y va a eso. Y es contundente, no a estos matices y está, bueno, vamos a verlo, sino él dice sí y no. Y esto es contundente y esto le da la sensación al electorado de que realmente va a hacer los cambios que se necesita. No, y que hay un punto que veo tremendo en el argumento que él utiliza y es que está basa, o sea, basa el argumento y sus ideas y sus propuestas totalmente en una idea que es netamente científica. Lo que logra hacer es que se construya una idea muy, muy fuerte, como ya lo hemos hablado en diversos capítulos del podcast. La ciencia es un conjunto de conocimientos sólidos, pertenece a las ciencias exactas, tiene comprobación, experimentación. Es muy difícil tumbar estos conceptos, a menos que sea con la misma ciencia. Es como decir, el único enemigo de la ciencia es la ciencia. La única forma de tumbar un argumento científico sólido es con ciencia igual o mucho más buena que con la que se construyó ese concepto. ¿Qué pasa? La política pues obviamente no tiene nada que ver con ciencia hasta ciertos puntos, o sea, no, tampoco me tomen literalmente, pero no tiene nada que ver en cuanto a la construcción de sus conceptos o en cuanto al método que se usa o al discurso con el que se usa para llegar a algún fin, alguna conclusión. Ahora, ¿qué pasa? Veo que toda la argumentación de Petro está fomentada sobre el cambio climático. El cambio climático es algo totalmente científico. Entonces, desde esa perspectiva dice, ok, el cambio climático existe, es real, está dañando el mundo, se necesita cambiar, se necesita un cambio totalmente real. Y sobre eso dice, cerremos Ecopetrol, invertamos en energías limpias, metamos en el turismo, porque es nuestro país hermoso y tienen que conocerlo, ta. Y uno dice, sí, correcto, pero él está enfocándose, por ejemplo, en salvar los recursos hídricos, la fauna, la flora, contaminar menos, emitir menos dióxido de carbono, lo cual, ¿quién va a decir quién en el planeta Tierra, alguien que me esté escuchando eso y no tenga ni idea de Petro ni de nada, y yo le propongo esas ideas y me va a decir, ay, qué ideas tan estúpidas? Nadie, son ideas geniales porque están basadas en ciencia. ¿Cuál es el gran problema? Que a nivel mundial los índices de generación de CO2 de un país como Colombia son supremamente bajos. Son prácticamente tampoco me acuerdo los datos exactos, pero es algo como del 4%. Lo que Colombia realmente aporta en gases de efecto invernadero es como eso, es como el 4%, el 3%, es un número súper, súper pequeño. Y aunque sí se está basando en un argumento científico sólido, todas sus propuestas, la contaminación de Colombia es del 3%, güey. O sea, tampoco estoy diciendo que entonces hay que contaminar más, no.
pero no es una prioridad absoluta que está viviendo Colombia y tampoco es un aporte de contaminación gigantesco que le está haciendo al mundo. Cuando solo Estados Unidos contamina, tampoco tengo los datos exactos, pero no sé, del 40 al 60% solo Estados Unidos, uno de los países que más contaminan el planeta Tierra. Y Colombia sí aporta un 4% a eso, que sí es un argumento sólido científico, pero si se basa en ese argumento sólido científico para todas esas propuestas que está haciendo en un país que no genera nada de CO2, me parece también un poco preocupante de esa perspectiva. Y voy a poner otra, ahorita me responde esa, voy a proponer otra que usted había dicho también, y es ese tema de que también, o sea, ese tema de ser populista de que, por ejemplo, el uso de esto lo hemos publicado sí, muchas veces, no voy a decir cuántas porque no me acuerdo, pero muchísimas veces en la página Gente Inteligente, en la cual estamos también, la parte del proyecto Gente Inteligente tiene una página en Facebook que se llama Gente Inteligente. Allí en esta página hablamos de cultura general. Dentro de esa cultura general, hacemos publicaciones en ortografía, de lo que dice la Real Academia de la Lengua, de cómo utilizar el lenguaje, desde la academia, obviamente, etcétera. Y desde allí está muy, muy, muy claro que decir todos y todas es una redundancia idiomática porque es un generalizador que es todos en el cual incluye hombres y mujeres. Ya desde la Real Academia de la Lengua se ha dicho que esto no es una expresión machista, sino que es una expresión de lenguaje que se construye pues en todos los lenguajes. Pero esa utilización de todos y todas por parte de Petro no es una cosa, por ejemplo, yo que he estado en otros países, no es una cosa solo de acá, sino que utilizan partidarios de la izquierda, por ejemplo, en Argentina. Cuando alguien comenzó, no recuerdo si una de las primeras en utilizar esas expresiones fue, bueno, se me olvidó el nombre ahorita, se me fue el nombre de esta presidenta de izquierda muy famosa. No sé si se lo recuerda. Bueno, ella comenzó a utilizar expresiones de todas y todos, trabajadoras y trabajadores, estudiantes y estudiantas, computadores y computadoras. No, mentiras, pero sí se estaba utilizando y esa expresión se vuelve populista con el ánimo de ganar, de ganarse a una cantidad de población que apoyan una causa. Normalmente, algunos grupos que defienden ese tipo de terminología son grupos feministas, son grupos de comunidades LGTBI, con las cuales ya lo sabrán en el podcast, estamos absolutamente de acuerdo y en defensa de esas minorías, pero no en defensa de estar utilizando el idioma como no es. Que eso ya tuvimos una discusión súper larga, como en el capítulo de los primeros, con el capítulo 6 del podcast, donde trajimos a colación pues todos estos conceptos. Y el hecho de estar utilizando todos y todas lo hace con ese fin. El hecho de estar diciendo la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, que de nuevo es correcto y no estoy diciendo que esté mal, es correcto el tema del feminismo en muchas perspectivas, no en todas, es correcto el tema de la posición que tiene que tener la mujer en la sociedad, pero no cogerlo eso como el discurso central de vamos a hacer absolutamente todo con la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, y todos los otros problemas donde quedan, ¿sí? Todos los otros problemas a atacar en la sociedad donde quedan. Y sí estoy de acuerdo un poquito con usted en esa perspectiva que hace como de siempre ganarse como así, como sea ganándose a las masas, ¿no? Ahora sí lo dejo hablar ahí Sí, porque propuse y dos cosas. si algo tiene Petro es como sabe diagnosticar muy bien qué es lo que está pasando en cuáles son los problemas que realmente son los que más preocupan a los ciudadanos en la actualidad. Entonces, uno de los puntos fue el cambio climático, el problema medioambiental, para ser más preciso. O sea, todo el problema medioambiental, no solo el cambio climático, sino el problema de la explotación y la destrucción de los hábitats, que es un problema que en Colombia es muy importante. Sobre todo, por eso él hace la perspectiva, ese es interesante cambio, por eso lo plantea así. Cuando él dice vamos a cambiar del petróleo al turismo, eso implica dos cambios. Uno, que se dejan de generar la contaminación propia de la explotación y toda esta cuestión. Pero además, cuando usted habla de turismo, tiene que proteger esos hábitats. O sea, hace un doble juego porque tener, aporta, se me olvidó la palabra, Proteger o cuidar. no, apostarle al Ok. turismo implica proteger los ambientes, implica mejorar las condiciones en estas regiones donde se supone que se van a convertir en sitios turísticos. Digamos que él hace una apuesta a este enfoque. Y es importante que se haga de esa manera para que, bueno, puede ser un poco radical lo que él está diciendo cuando él dice vamos a cerrar Ecopetrol, pero hace un cambio y ya con esta declaración está diciendo no vamos a utilizar esta nueva herramienta que se está pensando para la
la exploración, no, sino La bueno, la explotación extracción del o petróleo. Si se extracción. acuerda, esta técnica donde se utilizan grandes cantidades de agua Ah, pero que eso es el implican fracking. Eso es el fracking. todavía más grave y Exacto, más y ya profundo. cuando usted dice, no solo yo no voy a utilizar eso, sino ni siquiera voy a explorar para generar, ¿no? Entonces ya le estoy diciendo, ya de plano No estoy al diciendo el fracking. fracking, porque si ni siquiera voy a explorar Y como ni claro. siquiera al fracking, ni siquiera, No, y eso porque me parece brutal. No, pero claro que ahí sí se contradice un poquito porque, de hecho, usted mismo dijo antes, la idea es que sigan explotando los mismos pozos que tienen hasta lo que más se pueda, usted mismo dijo. Y ahí eso es fracking, hasta lo que más se pueda, eso es fracking. El fracking no se utiliza, no sé si usted conoce la técnica del fracking, ¿sí? sí, Sí, la técnica del fracking no es con nuevos pozos, sino con pozos ya existentes. Entonces, eso no significa no al fracking, pero a ver, conociendo pues el argumento de Petro, uno diría, ya es obvio que no al exacto, fracking, ¿no? Es como que ya sería raro que dijera, no, sí, ¿no? Sí, él como que ha sido contundente, y de hecho creo que lo respondió así contundentemente y dice, no, no al fracking. no al fracking, sí. Que de hecho el presidente que tenemos o teníamos, porque no sé cómo decirlo, Sí, o sea, que tenemos en este momento, pero que cuando pero, escuchen el podcast teníamos. él dijo cuando estaba en campaña no al fracking y mire que estaba haciendo las Y sí al exploraciones, fracking. estaba permitiendo las licencias No, para es que permitir el todo lo que gases dijo más salarios, menos impuestos, y fue más impuestos y menos salarios. menos salarios. Dijo no al fracking y fue sí al fracking. Dijo voy a mejorar el país y empeoró el país. Mejor dicho, dijo de todo y no hizo nada. Entonces, como podemos ver, y es pues importante que él tenga esta noción no, el medio ambiente es lo primordial. Entonces, pues que tenga esta noción es importante y que sea parte de su propuesta es muy bueno. Eh, digamos que el problema no es la propuesta en sí, sino cómo la va a aplicar y realmente si sabe lo que implica y y si tiene claro la reforma que se tiene que hacer. Él ha hecho propuestas muy interesantes como lo de volver a Colombia a una agroindustria, que es algo fundamental, y Total. una cuestión con la exploración, o con ser un país realmente extractor, que sencillamente explota recursos minerales, puede ser petróleo, puede ser oro, puede ser, sí. Es que estos no dejan realmente riqueza real en los municipios, porque son simplemente grandes multinacionales las que los explota y una parte pequeña le queda al país, pero comparativamente con lo que le queda a las regiones no es nada. O sea, realmente esas riquezas sí, no se están viendo. O sea, ¿dónde quedan? ¿Quién se queda con ese dinero? Nadie. No, no es como en otro tipo de industrias donde realmente la riqueza se está generando en el territorio, que es la idea con una, con apostarle mucho a la agricultura, pero no solo a la agricultura, sino a la agroindustria, para que sea más significada, que no seamos solo simplemente generadores de materias primas, sino que generemos productos agrícolas, pero a nivel industrial. Esa es una idea muy interesante que él ha propuesto y que creo que no es el único que la ha propuesto, pero que parece ser una de sus propuestas interesantes. Entonces, lo que yo veo es que él tiene claro qué es lo que hay que hacer. El problema es cómo lo va a hacer. No, y en muchísimas cosas sí estoy de acuerdo porque, por ejemplo, tema de educación, tema de salud, tema de eliminación de EPS, tema de un montón de cosas, porque ahorita yo estoy, pues, arranqué con los argumentos en los que estoy en contra y en los que veo que no me cuadran mucho, pero también es justo nombrar en todo lo que sí estoy de acuerdo y es en todo lo otro. O sea, por ejemplo, no es tan relevante el tema, pero sí es importante que eliminen la tauromaquia en todos los pueblos y departamentos del país. Chao, tauromaquia, no hay más. Eh, o sea, Él muchas tomó cosas, una medida así cuando fue alcalde, por ejemplo. sí, lo hizo con Acuérdese que Bogotá, él lo la hizo con terminó Bogotá. en Bogotá porque dijo, la alcaldía no va a volver a aportar recursos para ella y es prácticamente acabarla, fue acabarla. No, no la prohibió, sencillamente dijo, no, la alcaldía no va a generar recursos y pues es prácticamente acabarla, no, No, no no, la iba a prohibir. pero hasta donde recuerdo fue mucho más contundente que eso. Él dijo, no hay recursos de la alcaldía para apoyarla, pero tampoco voy a prohibir que hayan privados. De hecho, dijo, voy a convertir Mm, la Plaza de Toros en una biblioteca, en un centro cultural. O sea, él fue más contundente. Él fue, la que dijo, creo que eso ya fue, no me acuerdo a ver si fue no, Claudia López, alguien estuvo antes de Claudia López.
Bueno, el siguiente alcalde sí fue creo que el que dijo eso. Debió Dijo, ser entonces Peñalosa, sí, porque Peñalosa, me parece que fue debió ser Peñalosa que porque fue dijo, la no, anterior, me parece. no, voy a dejar solo, solo que no sea inversión de la alcaldía, pero que si lo quieren hacer, que lo hagan. Entonces eso no es cuando dicen, Mm, no, porque Petro sí dijo, no, ya queda prohibido completamente. listo, sí. O sea, que no puede recibir recursos de ninguno. Y O ya, y sea, se sí, o acabó. sea, la Plaza de Toros la cierro. Ya, o sea, no hay recursos o no, está cerrada, o sea, no más. Claro, el Y, problema de Petro es que a veces toma decisiones como que le falta asesorarse mejor, como que toma decisiones porque si quiere y no evalúa las consecuencias, que como un fue, por poco ejemplo, el mejor problema. de planeación, Sí, la planeación, que fue el problema que él tuvo que finalmente lo llevó a que lo destituyeran en parte, fue la cuestión de cuando las quiso basuras. comprar estos tapahuecos de segunda y eso, que fue una decisión pésima y debió consultar, debió ver realmente si es lo correcto. Ese es el problema con Petro, digamos que él toma la decisión, pero le falta consultar, como que tiene que tener cuidado porque yo diría que no se puede improvisar en las decisiones que se Pero tienen que tomar. es que en realidad, o sea, lo que lo llevó a la institución no fue lo de los tapahuecos, No, fue fue lo de las la otra basuras. cuestión, Lo sí, de las la basuras. cuestión de... Porque los tapahuecos, lo malo es que, claro, como toda la prensa estaba totalmente en contra de él, también uno se desinformaba muchísimo viendo los medios tradicionales. Y los medios tradicionales son en televisión y en redes sociales y en Facebook y en todo lado. Y el problema sí fue que lo jodieron mucho a nivel mediático con los tapahuecos, pero hasta donde yo recuerdo, no quiero asegurar, yo vi los informes y los informes sí estaban con la reparación de huecos a nivel Bogotá gigante, o sea, sí estaba siendo muy productivo. El tema de las basuras sí le falló porque yo sí puedo asegurar que, o es lo que yo pienso en mi posición, de que o sea, sí hubo un complot ahí que le armaron, pero mi cuestión es, güey, el man debería también haber preveído Ujú. preveído se dice bien, que le iban a hacer un complot y que iban a estar en contra de él y que iban a tener unas implicaciones que necesitaba tener un plan B que no tuvo. Ahí es donde yo sí estoy en desacuerdo de que, güey, si fue demasiado rápido y cambio el drástico, véalo, drástico el cambio, cambio el drástico. Si fue demasiado drástico el cambio, que por ejemplo me da cosa que eso pase con Ecopetrol. Entonces lo cierro y le hacen un complot y están los intereses personales y gente con mucha plata que está moviendo esa empresa es muy grande y gente que haga todo eso y entonces ni cierra esa, ni abre lo de la energía limpia, ni lo bloquean, invierte recursos en una cosa y no han cerrado lo otro y es donde me da un poco de Por cosa eso que le se digo enrede eso. que la cuestión que está haciendo, que parece no gusta mucho, pero está mostrando un poco de flexibilidad, que es cómo buscar estas alianzas. Entonces yo creo que si él quiere hacer estos cambios, por ejemplo, lo de Ecopetrol, tiene que hablar con los interesados, proponerle un cambio para evitar esto que usted está diciendo, de que después de un complot contra él cuando haga los cambios tan drásticos y perjudique. No, pero Y yo sí no pensar que no se creo. puede, pensar que se puede gobernar sin las élites es ser muy ingenuo. Entonces creo que él no puede pensar Pero yo esas... sí no creo que él se vaya a sentar con los ricos de Ecopetrol y decirles voy a cerrar su empresa. Ellos digan, ah, sí, señor, sígueme la sierra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con Transmilenio, él no se sentó a decir, ah, ¿será que le podemos bajar al pasaje? Porque eso es lo que hacen todos los políticos y Ujú. todos le dicen no, ni por el carajo, le vamos a subir y calles y tomen su plata, porque también para que no joda más. Y por eso Petro dijo, no, aquí no le van a subir un peso al pasaje del Transmilenio, vamos a rebajarle a los ancianos que paguen menos, vamos a rebajarle a personas con discapacidad, vamos a rebajarle en horas valle, vamos a hacer esto, se hace y punto. Y a mí me parece una solución brutalmente excelente, pero excelentísima esa decisión. Entonces, por eso digo que eso de que hablar con el dueño de una empresa tan gigante y que gane tanto y decirle, me hacer la empresa y ellos digan, sí, eso no va a pasar nunca. Otra cosa que hay que ver, algunos pensarían, no, es que la derecha fue derrotada y eso, no, la derecha no, a diferencia, yo diría que la derecha colombiana, a diferencia de otras naciones, es muy previsora y prepara mucho o sea, no da puntadas sin dedarse. No, no hace ninguna decisión sin tener un plan B. El plan B de la derecha fue que se tomó las famosas IAS, la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, y ya dejó sus fichas ahí. Lo que pasó en la Procuraduría con la elección de esta mujer Cabello y con todo lo que le dejaron,
esta cantidad de dinero que le dieron ¿Cuál mujer, y lo perdón? que, ah, ¿Cuál mujer? No. la procuradora actual de la Procuraduría, ah, es que no me acuerdo el nombre, Cabello, me acuerdo el apellido Cabello, Pero qué pasó con ella? No entendí bien. que es una ficha que dejó, esta es ficha de Char, de hecho. Es una que dejaron ahí y otros que dejaron ahí es para que en caso de que hubiese un gobierno de izquierda, tuvieran las herramientas, como se hizo en el caso de Petro con este procurador, que fue el que lo instituyó. Era una Sí. pieza completa para buscar cualquier error que él cometa para eh, lograr de alguna forma perjudicarlo. Entonces, él tampoco se puede mover con total libertad porque la derecha dejó sus piezas ahí em, como posicionadas Sí, para como poder armadas. atacarlo. O sea, tiene la Claro. Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para atacarlo como funcionario. Por lo Entonces, tanto, no, él no tiene toda la libertad que él espera, suponiendo que sea presidente, sí. igual que me parece importantísimo más de la mitad que sea del Congreso y del Congreso y de Cámara, creo que de los dos son de pacto histórico, que es lo que decías del comienzo de este podcast, es un cambio brutal a nivel histórico en Colombia, eso, nunca había un cambio que apunte a la izquierda tan fuerte y que sea pues por votación popular, que me parece muy No, pero no le sacó la importante. mitad, perdón, no le sacó la mitad, o sea, sacó una mayoría, sacó mayoría, pero eso no implica que sea, o sea, tener mayoría implica que él tiene que hacer alianzas. Y lo que le digo, pues sí sacó la mayoría de la cuestión, mayoría, pero no mayoría en el sentido de que Yo escuché que el 52%, ¿no? ¿Me equivoqué? de pronto, pero solo en cámara, en la Cámara de Bogotá, pero solo es Cámara de Bogotá, y acuérdese que tiene que sumar todas las cámaras, o sea, la participación que ganó en cada Ah, o cosa. sea, solo Por en ejemplo, una. Ah, ok. Ahí el estábamos. Senado sacó bastantes curules, pero pues, o sea, le sacó mucho, pero eso no le da mayoría. Ah, Por ya, eso ya. tiene que hacer alianzas con el centro democrático, Uy, con el censo. con, Uy. con el Centro Esperanza o Alianza Verde, como el partido que sea. Bueno, Alianza Verde, todos los que son de esta coalición, tiene que hacer alianzas con, supongo que otros partidos que están ahí como, bueno, no sé si comunes o la circunscripción indígena, o sea, tiene que hacer alianzas con todos, inclusive creo que probablemente le toca hacer alianzas con el Partido Liberal. De pronto con el Partido Conservador y Centro Democrático y eso, ellos todavía tienen una cantidad grande, o sea, pueden tener del orden de la tercera parte, yo creería. Entonces no tiene una, o sea, no está tan, sí, sacó obviamente una gran representación, pero eso no implica que ay, como dice, ya sacó a la derecha y ya no está ahí, no. Pero le digo, no, tampoco hay que ser tan ingenuos. Sí hubo un gran cambio, pero no el cambio como para decir, no, ya la política antigua ya fue erradicada ni nada de eso, no. Y hubo un proceso, hubo un gran, o sea, que un partido que apenas hizo su propuesta es en esta elección haya tenido esa mayoría en todo, es impresionante, pero eso no implica que ya tiene el control completo del Senado y la Cámara, no, tampoco. Entonces todavía le queda, pero le digo que lo que me parece bueno de él es que ha aprendido que no puede ser ingenuo, no tiene que aprender un poco que la política no funciona como uno esperaría, sino y que sí se puede decir, bueno, puede ser un poco así como él es a veces de, bueno, esto se hace porque se hace, pero tiene que tener cuidado porque las élites de alguna forma no van a permitir que los perjudique y van a mover sus hilos como puedan. Y lo que le dije de que él tiene un talón de Aquiles, que es la cuestión de que todos los sistemas de control, los órganos de control, fueron completamente cooptados por la derecha y no. No sé no sé cuándo hay el cambio. De pronto, si hay un cambio a posterior, se libre de eso, pero creo que no sé, no estoy seguro cuándo es el cambio el fiscal y el procurador y el controlador. O sea, si se hace el cambio, puede que no tenga, Contralor. vale, el contralor, sí. Entonces, no sé, por eso le digo que él tiene buenas posibilidades de poder hacer sus reformas, pero no se sabe. O sea, no le queda tan fácil porque la derecha no la sacaron tan de taquito como uno pensaría que, además que el Partido Conservador, que ya sabemos quién es, esté como segunda al mando, o sea, como la que está después del pacto histórico, implica que también tiene una cantidad impresionante de representación.
y ya sabemos que el ¿Pero quién? Partido Conservador, ¿cómo? ¿Quién? ¿A quién se El está Partido refiriendo? Conservador, digo. Ah, le entendí que se está refiriendo a una mujer. No, mujer. No, dije que el Partido Conservador tiene una gran mayoría, o sea, una gran participación, una gran representación en el Congreso y por lo tanto no Ah, ok. Ok. sabemos qué implica eso. Entonces, cambios de izquierda que sean tan fáciles de hacer, no creo porque ellos van a estar, o sea, no sé cómo va a ser la negociación con ellos, no sé. O sea, igual el Ok, Partido Conservador es un partido puramente, ¿cómo le llaman la palabra? Que vive homosexual. por los puestos, por los burocrática o de que vive por realmente por eso, por lo que le van a dar. Entonces, pues, Perigüeños. él no le, digamos que le interesan, no le interesan las ideas, sino lo que le van a ofrecer a cambio de los cambios. Entonces, no se sabe con ellos A que cambio de los cambios. a cambio de los cambios, que le ofrecen a cambio de esos cambios. Sí. Ok, y si ganara Fico, Bueno, Fico es la pieza de Uribe, pues seguiría todo tendríamos igual, ¿no? más de lo mismo, tendríamos más de lo mismo. Es un duque, no sé si un duque por lo menos no tan petardo como como el que tenemos, pero podría ser otro. Como un duque menos petardo. Sí, podría ser un duque menos petardo. Sí. Y lo que implicaría es lo mismo, burocracia al máximo, estaría regalando puestos y todo, y ofreciendo mermelada al 100. Sería lo mismo de Duque, solo que no tan petardo, ¿no? No sería tan, yo creo. Y, y si gana Igual Juan, yo creo que ya otro como Duque no puede ser, o sea, ya no creo que puedan cometer los mismos errores que cometieron con Duque. Entonces, suponiendo ese escenario, no podría ser un presidente tan malo como Duque, porque ya sí lo que le pasó al Centro Democrático, que pasó de tener 30 curules a 15, o sea, perder la mitad de su representación, si otro lo hace peor, igual perderían aún más, o sea, serían aniquilarse completamente, no pueden hacerlo, no, digamos, ya no pueden ser tan petardos como lo han sido. Entonces, no sé, digamos que ya sería, yo creo que ya la población no lo aguantaría más, suponiendo ese escenario donde Fico gane. Creo que les tocaría, no sé cómo jugarían ahí, porque creo que ya no aguantarían más. O sea, la corrupción ya está en unos niveles tales que no, el desprestigio institucional llegaría a un punto en donde ya la población no lo soportaría. Y puede ser que pase lo mismo que pasó un parte con Uribe. Algo que tiene Uribe es que fortaleció la, mm, la oposición, como nunca estaba, la oposición no ha sido tan fuerte como lo ha sido en estos años gracias a Uribe. O sea, lo que ha generado esa polarización es propio de él. La oposición nunca tuvo esa posibilidad y esa forma de seguirlos, si no hubiera sido por lo mucho que polarizó Uribe con sus propuestas completamente derecha. Entonces creo que polarizaría aún más. O sea, un Fico ahorita polarizaría aún peor la situación. Tendríamos un populismo más extremo, pensaría yo. Más extremo, porque no creo que Fico vaya a cambiar mucho y haría lo mismo le ofrecería más mermelada, más corrupción. La corrupción llegaría a unos índices que ya no serían aguantables. No vería como, o sea, no vería que la situación pueda ser peor. No veo que, no sé, no veo. O sea, podría volver la oposición a un punto donde ya prácticamente la derecha le tocaría pensar ya en una dictadura. Podríamos empezar a pensar en una dictadura de derecha. Ya de hecho, no en la dictadura que tenemos ahorita, sino en una dictadura ya real, o sea, ya donde las fuerzas militares estén implicadas y otros estén implicados, porque no habría forma de sostener un sistema con este nivel de corrupción. No habría forma, la única forma sería una dictadura. Entonces creo que lo de Fico empeoraría más la situación. No creo que, no veo que le convenga en ninguna forma. pero estaría declarando que prácticamente Fico sería un dictador.
No, que las condiciones que empeoren hasta el punto que ya prácticamente se necesitaría una dictadura pero de para la fijo. próxima, no para esta, sino para la próxima. Ah, ok. O sea, la O sea, que, situación que, se que vuelva polarizaría hasta Uribe. el punto en que ya la, la, ellos perderían tanto que ya la única forma de mantenerlo ya en la corrupción no sería suficiente. Es probable. No sé, no se sabe, ¿no? Porque no sé cómo podrían manejarlo. No se sabe. Podrían jugar a lo que hacen siempre, de agroingreso seguro, pero quitándole todas las condiciones. Entonces estaríamos aplastando peor la clase media. No sé hasta qué punto la clase media pueda seguir soportando. Y- Y además que ahorita viene un problema de recesión importante por el problema que tenemos de que las materias primas se van a incrementar, o sea, el costo de la vida se va a volver impresionante y entonces y- la inflación va a ser un problema en todos los países. Y no sé, la economía, no sé, colombiana si soporte eso, con más, con una corrupción tal que no genere el desarrollo económico que ya Colombia no puede seguir postergando. O sea, ya la miseria, estamos a puertas de la miseria. Sí. y ya que estamos hablando de derecha, y si ganara Zuluaga, No, Zuluaga está más hundido que no. no, lo sé, lo Esa sé, ficha ya no la pero, ha puesto nada, pero nada, por pero eso nada. digo, sí, hablando de la derecha, como para cerrar, si ganara Zuluaga, si ganara, si ganara. Sería, sería un mal chiste. No, no sé, sería como si, no entendería, realmente no entendería qué hubiera pasado. Mm, No, no, s- no, eh, vamos hipotético. O de pronto para la gente que ya está escuchando este podcast, ya hay presidente. No, y La obviamente pregunta, yo la apostaría pregunta, por mucho de la, que no es la Zuluaga, pregunta pero en ese contexto sería es, ¿qué hubiese pasado si hubiese ganado Zuluaga? No, 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 no se concentre en la forma de cómo ganó, sino que más el supuesto que ya ganó. ¿Cómo sería la situación del país? no, Desde, imposible, desde la- primero porque el Centro Democrático, mire cómo le fue pésimo. No, Entonces, no, ni siquiera, de nuevo, no, no se concentre en cómo él llega a hacerlo, sino que ya mañana es presidente ya. Independientemente de cómo lo fue, más bien la situación del país, cómo sería con una presidencia de Zuluaga. mm, sería un futuro distópico, pero suponiendo eso, porque no veo la forma, o sea, no veo en las realidades que llevamos y en cómo se ve el comportamiento que eso pueda pasar. Pero suponiendo ese De nuevo, escenario sí, no. distópico, sería otro Duque, básicamente lo pongo así, otro Pero Duque. no, pero No, no acabo de decir que no había nada más, nadie más petardo que, no, que Duque, que era lo máximo a lo que ya podía llegar el uribismo. pues otro Duque pues implicaría que es que no veo cómo es tan distópico. Bueno, vamos a suponer ese escenario, o sea, implicaría que de alguna forma la impopularidad que tiene Duque del 17% que tiene solamente de favorabilidad lo hubiese invertido y que de alguna forma el centro democrático tuviera algo de credibilidad. No, Uy, de nuevo, de suponiendo ese nuevo, de escenario nuevo, de tan... nuevo no se concentre en cómo, sino que cómo sería, mire, concéntrese en esta pregunta, ¿cómo sería el país si Zuluaga fuera presidente? No, no de cómo ganaría o no ganaría, sino cómo sería su mandato. mm, Digamos que Pues estoy básicamente le planteándole, tocaría como tratar de reparar todo lo malo que hizo Duque, básicamente, todo lo malo, pero no tendría grandes cambios. No sé qué podría pasar, probablemente podría haber un país más endeudado porque no podría, como está la situación, no podría sacar una reforma tributaria que se necesita con estos niveles de impopularidad. Entonces la única que le quedaría es endeudarse. Colombia podría llegar a niveles de endeudamiento impresionantes. Entonces, no, una situación peor. O sea, pero entonces si hay alguien peor que Duque, no porque es que usted sea antes, peor, sino que la antes había dicho situación de que Duque es tan mala que otro igual no tiene forma de repararlo, porque tiene un nivel de impopularidad tan alto que no tendría forma de cambiar lo que hay. Tendría que ser igual de malo, no tendría sería, forma de sería cambiar. un Duque 2.0. Y no por él mismo, sino porque no tendría quien lo apoye, no tendría las herramientas no habría forma, ¿no? Ya, o sea, no tendría quién.
Y la única manera de lograrlo, porque con ese nivel de impopularidad es lo que le ha tocado a Duque, que es regalar cargos y eso con gente muy incompetente, como tal, con una incompetencia altísima, porque son los únicos que estarían dispuestos a aceptar esos cargos. Entonces, lo que le digo, sería sí, un Duque 2.0 peor, porque sería básicamente como si Duque lo hubieran reelegido, básicamente algo así. Y yo, Algo así. yo considero yo considero que sí sería peor que Duque, porque por lo que representan sus años y por lo cochino que puede ser, porque él ya fue acusado por el tema de utilizar hackers para su campaña, y creo que también tiene escándalo abierto con Odebrecht. Creo que sería peor porque ese sí sería literalmente la mente de Uribe, pero peor. O sea, Yo lo lo que yo veo le como una dije cuando especie de estábamos Maduro en por una ahí. parte del debate, que decía, no, apoya el aborto, él decía no. Apoya, ¿qué era? La tauromaquia, sí. Apoya, o sea, es como todo lo ilógico, decía todo lo contrario. Entonces, yo, por ejemplo, yo creo que si de pronto si Uribe fuera presidente, otro escenario hipotético, yo creo que porque Uribe también es populista, yo creo que él diría, ay, la gente quiere que no haya toros, bueno, no pongo, o quiere que no haya aborto, bueno, no pongo porque la gente quiere. Yo creo que si lo haga así diría, no, o sea, no vayan a tocar el aborto, Biblias para todos, iglesia, y yo pienso que sería como peor, como porque es un viejito uribista, güey, qué peor que un viejito uribista, güey. Yo creo que sí sería peor que Duque. Obviamente en el caso pues muy hipotético, ¿no? Ya entiendo. O sea, usted piensa, Yo diría que es lo que le peor. digo, pero es que ese escenario es complicado por lo que le digo No, de ya, que ya no, tenemos claro que eso no va a pasar. Ya, o sea, no, todo pero Colombia suponiendo, tiene porque claro que para eso ese no va a pasar. escenario vamos a suponer que el Centro Democrático tiene mayoría y todo eso. Si es así, con todo ese escenario, sí, podríamos devolvernos y estar en situación peor porque grandes, nuestros derechos, los derechos que hemos ganado se podrían perder. Se podría aprobar este tipo de reformas, ¿sí? Podría ser un partido ultraconservador, casi. Como Partido ultraconservador, ultraconservador. Sería la exactamente. derecha retrógrada que Y es estamos que tratando de erradicar. porque, por ejemplo, Duque solo tenía una investigación abierta con Odebrecht por un apartamento que tenía en Miami, que al final nunca supe si salió o no salió. Pero, por ejemplo, hasta donde sé, Zuluaga sí tiene investigaciones con Odebrecht mucho más profundas de que si recibió un intercambio o lo permitió o algo así. Y el tema del hacker sí fue totalmente comprobado. Entonces, yo pienso que una persona así ya, ahí sí, casi como se dice en Colombia, es un viejito mañoso. Yo pienso que ya por la edad y todo eso, sí ya sabe cómo manejar la corrupción, sabe cómo manejar dineros por debajo de cuerda, otro títere de Uribe. O sea, yo creo que sería peor. Yo diría que si Zuluaga sí sería peor que Duque, pensaría yo. Lo veo así. Yo lo veo como un futuro ya distópico, entonces. Ese No, es un futuro. y creo que ¿Cómo sí. sería eso? Un futuro distópico. Y ya sabemos cómo son los futuros distópicos, cómo son. O sea, donde usted dice qué le pasó a la sociedad, eso ahí es algo así. Entonces podrían decir, después de eso lo haga, diría qué le pasó a Colombia. Colombia entró en un agujero negro y algo le Se pasó y se volvió destruyó todo Venezuela. lo que había. Sí. Ok, ahora sí cerremos un poquito la derecha y volvámonos un poquito. ¿Qué pasaría si ganara Fajardo? Que ya es un poquito más realista. Y es lo que digo, Bueno, plantea con las preguntas. Fajardo tiene la ventaja de que es un poco, sí es más Gay. moderado, o sea, pensaría que es algo interesante de Fajardo. Es una buena opción, o sea, para mí la mejor opción sería que los dos del final fuera Petro y Fajardo, porque da una opción de que ya no está tan polarizado y que le da la posibilidad a Fajardo y al partido, no tanto a Fajardo, al partido como tal, de influir un poco más y que, digamos, hay una compensación, porque no es muy bueno que en cierta manera él tenga tanto control que, por ejemplo, el partido, el pacto histórico. O sea, tener una mayoría y además tener un presidente, pues le da digamos, un poder que puede ser excesivo y puede ser bueno tener un partido un poco menos, un poco más de centro, un poco menos de izquierda, por decirlo así, que de una compensación, de una oposición. Creo que en todo sistema la oposición es fundamental. Entonces creo que es una oposición sana. Lo Algunos, vería como una oposición sana. algunos afirman que Fajardo es la ficha de Uribe, la ficha escondida de Uribe. No, de hecho, él está más asociado con Robledo que con otros.
de hecho, pero Pues, no, muchos ya lo han asociado que Fajardo es la ficha oculta de Uribe, lo han dicho muchas veces, se ha no dicho. sé si sea cierto, la verdad, no podría afirmarlo No, hasta ahí. es imposible demostrar que sea verdad a menos que sea Zuluaga. Ni siquiera con Fico vamos a decir que realmente se compruebe y que sí tuvieron conversaciones y dijeron, sí, eso no se puede comprobar. Pero eso es lo que se dice, es lo que se dice, ¿no? No lo creería mucho, la verdad, no lo creería mucho. Eh, pues con esto yo diría que por lo menos tendría una posición sana. Y lo otro es, bueno, suponiendo el escenario que usted me dice de que él sea presidente, pues es que no sé, el problema de él, y creo que un poco, bueno, no sé si todos, pero un poco del centro izquierda es que no se sabe qué tan centro izquierda es, porque puede ser que parezca, pero puede que no haga, puede que haga unos pequeños cambios, pero los cambios que necesitamos no los van a hacer. Entonces, creo que hay una tendencia un poco de este centro de ser un poco como de cambio moderado. Y no sé si Colombia necesita ese cambio moderado. Necesitamos un cambio, creo que un poco más radical, un poco más para hacer los cambios que necesitamos. Y puede ser que ellos lo hagan, pero en forma muy moderada y no sé. Digamos que puede haber una especie de continuismo con él. Podría ser una especie de continuismo. No tan radical, pero no tan de derecha, no como lo veríamos con otros candidatos, pero podría ser una especie de continuismo, aunque no lo sabemos, ¿no? Podría ser también algo bueno porque puede ser un poco más moderado, ¿no? Y Como un cambio transicional. transicional, puede ser un poco más moderado y puede ser que a Colombia le convenga mejor un cambio más moderado o puede ser que las élites sean un poco más tolerantes a este cambio, ¿no? Digamos que con uno de centro puede que sean las élites un poco más y le permitan realmente hacer el cambio, o por lo menos unos cambios que mejoren la situación. Entonces puede ser bueno en el sentido de que no sé, hacer un cambio tan abrupto, no sabemos si en Colombia o mejor dicho, las élites lo van a permitir, o sea, porque va a haber una oposición impresionante. Entonces no sabemos, no sé, podría ser una buena, digamos que es una buena opción en caso de que Petro no sea presidente, por lo menos. No, y que yo pienso que también, como yo decía antes en la alcaldía de Petro, también depende mucho el papel que jueguen los medios de comunicación, ya Ujú, sea por lo menos Fajardo o Petro, específicamente ellos dos. Porque me pongo a pensar, digamos que el presidente en ese momento que nos están escuchando sea Fajardo. Y si es Fajardo y si los medios de comunicación le tiran todo y están hablando súper mal de a todos los días de todas las cosas que hace, si fuera un periodo transicional, no, el siguiente no va a ser nada de izquierda, va a volver otra vez el uribismo fuerte, que quizás por esa idea también fuera conveniente meter a Fajardo o apoyar a Fajardo, o hacer alianzas con Fajardo, o en el caso que quedaran los dos, ¿no? O sí, no sé, apoyarlo, hacer trampa desde sus formas de hacer trampa para que gane Fajardo, para que precisamente los medios hablen mal y después no continúen con la izquierda. Ahora que sigan a Petro, yo creo que eso seguro va a pasar. Eso sí, que hablen los medios de comunicación horrible de él, yo creo que eso sí va a pasar todo el tiempo. Van a tratarlo, o sea, de lo peor. Y eso puede suceder, puede pasar que también haga un retorno del uribismo posteriormente después que fue casi lo que le pasó a Bogotá, como que hablaron tan mal, tan mal, tan mal que se voltearon a Peñalosa. Porque claro, era el peor alcalde, no hizo nada, despilfarró toda la plata, o sea, nada con pruebas, nada de corrupción, no se robó un peso, o por lo menos demostrado que eso es uno. Y Peñalosa sabe que es bien de tendencias de derecha, que tenía una política totalmente diferente, quería tumbar una de las reservas naturales más grandes de Bogotá, flora y fauna vale verga, metamos cemento a todo, a la forma de ayudar a las clases sociales más necesitadas es pintándole la casa de colorcitos, y eso precisamente, ese cambio hace que hay una posibilidad, ¿no? De que vuelva el uribismo, pero con más fuerza, con muchos más votos. Mm, no sabemos por lo que le digo de que lo que muestra la tendencia es que el desprestigio que tiene el uribismo es muy alto. Sí, en este momento. Igual no sabemos porque no sé cómo avanzar, porque es algo que vamos a ver qué va a pasar con su proceso, porque eso no ha concluido, hay que ver qué pasa con ese proceso, ¿Qué proceso? porque pues se está postergando, pero el problema va a ser que suponiendo el caso de que Petro gane, de pronto ya la influencia que él tiene ya no la va a tener tan fácil, entonces puede ser que el proceso avance y finalmente
se logre una condena. No sabemos ¿Pero realmente. qué proceso? ¿Qué proceso? El proceso que le llevan a Uribe, me refiero. O sea, El, en el caso ¿Con el concreto tema de de que a los Uribe lo condenen, testigos? No. sí, Ah, de la ok. corrupción de testigos. Nah, no O creo que sea, en pase. caso de que le comprueben realmente eso y que realmente lo Ya condenen, se lo el desprestigio que... comprobaron. No, el Es que problema es que Uribe lo maneja condenen. todo. O sea. El problema es que lo condenen. Digamos que una vez Sí, que esté sí, condenado, ya literalmente es la veremos qué pasa. condena, sí. Porque ya cuando ya esté condenado, ya los que lo apoyan ya no pueden decir, no, es que no, no lo vamos a seguir apoyando, no, ya les toca apartarse, no No, tienen. lo siguen apoyando. El ejemplo es el Uribito. Está en la cárcel de Estados Unidos, güey, ni siquiera para decir que es un gobierno corrupto que lo metió a la cárcel, porque esa era la excusa. No, que todos los petristas o que toda la oposición lo tiene mantenido en la cárcel. Güey, entró a Estados Unidos a averiguar y lo está en la cárcel de Estados Unidos. Y todavía los uribistas están diciendo que es un error y que porque están haciendo ese complot contra el pobre. Ah, Uribe está en bueno, la sí, eso cárcel y sí. peor. O sea, sí, el más alto, ¿no? El dios. Imagínese el Uribito que es ahí uno apenas, una ficha. Imagínese el dios, man. Se lo echan a la cárcel. De hecho, ya, si se lo echan a la cárcel, yo creo que salen un poco de grupos de gente a dar bala en la calle y matar a todo mundo, güey. Es que hasta, se lo juro que hasta eso puede pasar. No, yo sé, pero me refiero que los que lo apoyan en las altas esferas no pueden, no se van a poner, o sea, no van a poder apoyarlo así tan claramente por lo que le digo, o sea, tendrán lo que le digo, el desprestigio o sea, Pero ya vimos lo que nuevo, pasó, ya vimos lo de- que pasó en estas elecciones, ¿no? De que como él no estuvo como figura, ellos perdieron prácticamente la mitad de su representación. Entonces, lo que le digo, si lo condenan, ya le queda muy difícil seguir no sé, influenciando pero de la cuando misma dice manera. a las altas esferas, por ejemplo, Cabal y todo el séquito que tiene el uribismo, salen abiertamente a defender a Uribito. Dicen que porque es un error que alguien tan prestigioso esté en la cárcel, que la oposición, que el ELN, que la guerrilla, que todo el mundo lo tiene en la cárcel de Estados Unidos, claro. Y son Pues altas esferas y ahí gente sí no con sé, poder. digamos que primero ver para creer, cuando lo vea lo creo. Es que eso no va a pasar, Germán. Pero bueno, Pobrecito, vamos a pobrecito, suponer pero que él, eso no van a condenar a eh, Uribe nunca, güey. bueno, suponiendo que no, entonces pues ahí no sabemos, realmente Nah. no sé cómo va a seguir la cuestión con Uribe. Y ahí sí como dice, dentro de, igual no sabemos cuánto va a vivir tampoco. Tan huevo. Entonces, pues no sé, no sabemos. Escuché hace poquito una noticia, la verdad, quisiera revisar fuentes. No soy tan seguro, no me crean tanto, pero escuché una noticia que decía que el grupo de las Águilas Negras llegó a un pueblo, ¿cómo era la noticia? No me acuerdo si era un grupo que estaba apoyando pues el aborto o estuvieron a votar al aborto y así. Los amenazaron y les dijeron que cualquiera que dijera algo sobre sí al aborto los iban a matar. Y Pues yo lo último es me, lo de las Águilas Negras amenazando a todos los a todos los de la Corte Suprema, Corte Constitucional se fue, que lo aprobó, que estaban amenazados por haber aprobado entonces el aborto. fue esa noticia, ok, Sí, usted la sabe mejor que que los yo. amenazó. Pero entonces yo me puse a pensar lo siguiente, es una reflexión que yo me puse a hacer, güey, estamos en Colombia, tenemos un seminazismo. ¿Cómo matar a alguien por elegir el estar de acuerdo con el aborto, güey? O sea, cuando hablan de neonazis, no son los skinheads que andan calvos aquí por las calles o por países por las calles. Esos son los neonazis, güey. Como que, Bueno, o sea, están realmente utilizando tenemos es armamento para matar paramilitarismo gente todavía, por personas que están eligiendo el aborto, güey. ¿Qué es pero eso esto? es más para el paramilitarismo no ha muerto, está por ahí escondido No, y no, absolutamente. Yo nunca he dicho lo contrario. No, no, no son paramilitares, pero porque en Colombia le pusimos un concepto y una connotación y una definición con la cual los identificamos y ese nombre paramilitar surgió también de una razón. Pero, güey, son nazis, son neonazis. O sea, que si yo digo que son neonazis, gente que está en contra de los abortos, que quiere matar a los homosexuales, que quiere matar a las prostitutas, que no quiere que las prostitutas estén, que apoyan gobiernos de extrema derecha, que quieren matar, exterminar cualquier cosa que huela un poquito a izquierda. Es que son neonazis, güey. Si en otro país existe un neonazi que esté haciendo más porquerías que ellos, ¿dónde? ¿En dónde? Lo que le digo, los skinheads y los neonazis
Sí se han registrado por ejemplo, en España, gente que golpea a latinos o los golpean hasta morir, pero no mandan una amenaza al gobierno de España diciendo que el que apoye el aborto los van a matar. Esto también lo vi en un pueblo que llegaron que todo el que fuera homosexual lo mataban, que todos los que la que fuera prostituta la mataban. Y los mismos grupos. Y uno dice, ¿esto es qué es? ¿Esto es 2022 neonazis en Colombia? O sea, ¿qué es? Y cosas que están pasando ahorita, en este instante. No, no, eso fue hace 10 años, hace 20, hace 30. Hoy en 2022, esa noticia es de 2022. Este video que le digo, que video donde ellos están amenazando homosexuales y prostitutas, igual no debe llevar cuatro, si lleva muchos, fue en los finales de 2021. Estamos hablando de una actualidad donde se supone que todo lo que hemos avanzado en muchos aspectos, y estos güeyes son nazis. ¿Se acuerda lo que le decía que el problema de nosotros es que parece que tenemos procesos cíclicos? Parece que hay un pequeño avance, que estamos avanzando, que tenemos, somos un poco más liberales, un poco más tolerantes, y cuando digamos que los cambios parece que nos van a llevar a una nueva evolución, por decirlo, en el pensamiento humano, en lugar de continuar, volvemos y otra vez retrocedemos porque hay un miedo a ese cambio y lo vemos, estos movimientos ultraconservadores que están infectando a todos los países, de hecho, es una reacción a eso. O sea, empiezan a haber cambios y como que vamos al borde de lograr una evolución en nuestro pensamiento, como que vamos a evolucionar como especie en términos de nuestro pensamiento, pero volvemos cíclicamente porque hay una reacción de una a volver a lo mismo, a volver al pasado como si fuéramos incapaces de evolucionar en términos de nuestro pensamiento. Parece que estamos, empiezan a aparecer estas ideas ultraconservadoras, empiezan estas reacciones donde cualquier tipo de avance que le dé más libertad a un cierto grupo, pues genera una reacción de tipo hasta violenta. Entonces, no, parece que tenemos este ciclo. O sea, no, uno pensaría, pero ¿qué está pasando si estamos, si hemos logrado todos estos avances, si la ciencia y la filosofía y otras ramas del pensamiento nos han mostrado un camino donde podemos y entender mejor como nosotros podemos evolucionar como la humanidad y de todas maneras tenemos esta reacción, ¿no? Pues es como que somos un poco cíclicos o como que se generan grupos de reacción o de pronto estos cambios son tan importantes que ciertas élites de alguna forma organizan estos grupos reaccionarios para lograr evitar estos cambios. No sabemos. Digamos, Pues es el problema de la humanidad, yo es una reacción de la le, en- humanidad. le entiendo, pero yo lo abordaría de otra perspectiva. Yo tengo otra perspectiva para explicar la situación y va ligada al pensamiento de Carl Sagan, que lo compartí aquí en algún capítulo del podcast, que no voy a decir el número porque no me acuerdo, pero es el 40 y tanto. Y es en la humanidad y en todos los grupos sociales están siempre las dos formas, las formas en que avanzan en pro de garantías sociales, en ciencia, en conocimiento, en filosofía, en pensamiento crítico, y por el otro lado de la moneda, el otro extremo, está la gente que continúa también con sus pensamientos retrógradas, asesinos, conservadores, religiosos y de todas las índoles. Por ejemplo, armamentístico, de guerra. Yo lo veo más desde la perspectiva, no, o sea, entendí su perspectiva, claro, pero no que sea cíclico, que como la sociedad avanza y cae, sino más bien que avanza unos avanzan y otros van por otro lado y otros piensan esta cosa y otros van por allá, como que un montón de gente sí ve una perspectiva y otro montón de gente también ve otra perspectiva, ¿no? Y eso lo podemos poner, por ejemplo, ya en el caso contrario, en el caso del aborto que se acabó de aprobar en Colombia, eso es un avance brutalísimo a nivel histórico en Colombia, que ya se haya Y no aprobado solo histórico, latinoamericano. claro. Creo que no sé si haya otro país latinoamericano que haya tenido este avance. No estoy No, seguro si sí, sí, haya sí, otro. sí. Argentina ya lo había aprobado primero, hace poco también, es como un año. Pero hasta el 24 semanas también, igual así tan. Se, no recuerdo exactamente las semanas, no me voy a poner a inventar, pero sí fue uno de los países y de hecho tampoco Argentina fue el primero en Latinoamérica.
pero en Argentina se aprobó totalmente libre y gratuito además, que eso acá, parcial ahí más o menos. Pero era totalmente gratuito, casi estoy seguro que con la misma cantidad de semanas y en todos los casos. Y de hecho fue una de las luchas más grandes que hubo en Argentina. Sin embargo, Cuba ya había llegado a esto, al aborto totalmente libre y gratuito. Si no me equivoco, no me quiero equivocar, pero si no me equivoco, Uruguay también tiene aborto totalmente libre y gratuito. No sé si gratuito realmente, pero sí sé que es libre. Entonces sí ya van, ya, no, Colombia no es el primero, ¿no? No, Colombia, si no se me es como el cuarto, más o menos, que ha logrado No, pues esos me refería avances. primero en que sea tan, hasta lo que le digo, hasta 24 semanas, no sé. O sea, tan... Repito, no sé exactamente las semanas, pero hay un consenso a nivel mundial. No creo que justo Colombia superó el consenso Latinoamérica, no creo. No sé, Listo, tendremos que listo. mirar específicamente, pero sí, no creo que justo Colombia superó todas las semanas que los otros países, sí, eso sí no creo. Listo, pues es que sí me había quedado la duda de que sí, sí había sido así. Por eso, Pero pues bueno. digamos que lo entiendo su perspectiva de que sí, de que como que hay unos que van hacia un lado y otros hacia otro. Sí, sí, o sea, los grupos armamentísticos o gente de poder que está pensando en guerra siempre siempre va a haber gente que piense de esa manera, siempre va a haber gente que piense en ciencia, siempre va a haber gente que piense en religión y seguir fomentando la religión y morir siendo religioso. Siempre hay gente que está avanzando en educación, siempre hay gente que está avanzando en pensar en apuñalar gente. Que usted ve, por ejemplo, Colombia, no sé, Alemania. En Alemania hay gente que quiere trabajar y hacer sus propias cosas y en Alemania hay gente que quiere matar. Y en Estados Unidos igual y en Colombia igual. Hay gente que ni por el putas en la vida va a coger un cuchillo para matar a alguien porque quiere trabajar y ganarse la plata totalmente honrada. Y otro grupo de gente que dice en la vida va a trabajar. O sea, para eso están las armas y los cuchillos y matar gente. Y están los dos. Es decir, Me acordó de pronto, no sé, he escuchado esta frase de que no sé qué me impresiona más, la maldad de los malos o la indiferencia de los buenos. sí, Creo que en esta reflexión, creo que lo que podríamos decir es que la maldad de los malos, podríamos decir que siempre va a estar. El único cambio es la indiferencia de los buenos. Entonces, realmente, si hablamos, la única, o sea, la única em, camino ahí sería decir que lo único que no podemos hacer es ser indiferentes, porque este grupo reaccionario que va a seguir haciéndolo, no, eso no va a cambiar. Entonces, lo único que puede realmente cambiar las cosas es acabar con la indiferencia. En la medida en que seamos menos indiferentes, pues realmente podemos evitar que estas medidas negativas se implanten en los países y que estos grupos reaccionarios realmente tengan el poder tal que de decidir nuestro destino. Lo único que podemos hacer es realmente tener menor indiferencia. Es lo pues, único que realmente pues podemos hacer porque, no, no sé porque si... esta esos grupos reaccionarios realmente no van a cambiar como tal, no pienso que van a cambiar. Entonces, lo único que podemos hacer es evitar menor indiferencia. Entre menor indiferencia, pues mayor posibilidades hay de tener sus acciones. Pues yo no lo pondría en términos tan reduccionistas a solo decir que el único problema es la indiferencia, porque puede haber mucha indiferencia en países, por ejemplo, como Canadá, que justo me vino el ejemplo ahorita porque están haciendo bueno, un tema con los antivacunas y todo eso, y sí son indiferentes, pero no vayan a llegar a matarse. O sea, no, no, ni siquiera salió la primera noticia que se fueron a matar o se fueron a apuñalar o a pegar tiros o todo lo que sí puede pasar en un país como Colombia o un país latinoamericano. Sí hay indiferencia, pero creo que son muchos factores. Así comparto la parte de la independencia, pero no sería tan reduccionista dejarlo solo a cargo de la indiferencia, sino lo que hemos hablado muchas veces, educación, cambio social, cambio cultural, cambio gubernamental, mejoramiento en justicia, porque de nuevo en Canadá sí puede haber alguien que quiera matar a los demás, pero sabe que la justicia me puede condenar feo o fuerte, me van a encontrar, me van a capturar, entonces mejor no hago las cosas. Y pilas, tampoco lo estoy reduciendo solo a términos de justicia y de persecución policíaca, pero sí lo veo desde muchísimos enfoques de muchísimas cosas que mejorar. Como, La simple pobreza, desde ahí como ya mejorar se las pueden poner condiciones muchas cosas. materiales de las personas es como lo que usted cree. O sea, Sí, no y solo eso depende. materiales, que fue también lo que vimos en el podcast pasado, sino sociales también,
mm, de educación también, de materiales también, por pensamiento, supuesto, a y, tratar de y lo que cambiar digo, su pensamiento. ya mejorar justicia a nivel país, que eso ya no es Ujú. mejorar la justicia, a ver, si es mejorar la justicia de la gente, pero es mejorar más bien la justicia del propio gobierno, el propio país, que sea un país mucho más justo, que tenga leyes más claras, que haya real condena y persecución, menos corrupción. O sea, sí veo que es un montoncísimo de problemas. La indiferencia obviamente también está pues, clarísimo. Pero claro, sin indiferencia y alguien sin plata y Pues alguien me, sin educación y con religión y con pensamientos de derecha y pues va a coger un arma porque no ofrecer plata y va a matar a alguien. Pues en este caso la indiferencia es que usted no participa en el proceso democrático, por ejemplo, o usted no está pendiente de qué reformas se están haciendo, o usted permite que se hagan reformas que van en contra de sus condiciones. Esa es la indiferencia que refiero. O sea, Sí, si ¿no? usted no actúa, Y de las acuerdo. condiciones las condiciones que usted ya tiene que son malas pueden ser peores. Sí, ¿no? Y de acuerdo, de acuerdo. O sea, la indiferencia sí, claro que o sea, también es un problema importante atacar ahí. Le iba a hacer una última pregunta, o iba a decir algo más de este tema. No, ya. Iba a decir una última pregunta, una pregunta no, sino cuestión. Solo que olvidé. Ya me acordé, pero creo que era un tema muy largo. Lo voy a reducir solo con otros, de otro tema totalmente diferente. Y es el tema de, bueno, estaba viendo un debate presidencial y apareció una chica que usted adora, que le encanta, que se llama Vicky Dávila. Y La quiero tanto que le pagaría un viaje para que se vaya a China, por lo menos lo más lejano posible, se lo pago de una vez. Así la quiero de mucho, con tal de que se vaya, le pago lo que sea. Entonces salió con una pregunta. Ella salió con una pregunta que es digna de analizar. Dijo, le tengo una pregunta que los candidatos están haciendo. No, ¿cuál es? Dijo, ok, ¿ustedes están en contra de la tauromaquia? Habían cuatro candidatos, no recuerdo, sé que estaba Petro y sé que estaba Francia, los otros dos no los reconocía muy bien. Y todos dicen en desacuerdo, en desacuerdo, en desacuerdo, en desacuerdo. Todos dijeron en desacuerdo con la tauromaquia. Ok, entonces acá está la pregunta de esta persona que le encanta, ¿no? Y dice, y dice, ¿no les parece un poco contradictorio o doble moral que ustedes me digan que estén en contra de la tauromaquia, pues porque matan animales, pero que estén a favor del aborto? Ustedes sí se dan cuenta que están dejando que no maten animalitos, pero ¿qué pasa con el niño que está en la barriguita? En la barriguita de la mami, hay una persona en la barriguita de la mami y con el aborto, y si están en contra de la tauromaquia, ¿qué piensan? Ella dijo, qué pregunta tan imbécil, güey. Qué pregunta tan mal armada, qué pregunta de mal estructurada, qué pregunta que se la sacó del ano, porque no sé dónde más se la pudo haber sacado, güey. Es como, es como que no tiene sentido de ninguna forma. Afortunadamente de los cuatro candidatos, los otros no los reconozco, dijeron, está haciendo una pregunta incoherente. O sea, la consistencia de la pregunta, no hay consistencia de la pregunta por ningún lado, son cosas que no se pueden comparar de ningún modo. Y entonces vamos a hacer el contexto de ella, ¿no? Supongo debe ser una persona o religiosa o conservadora o que no ha leído ni lo más mínimo ni de tauromaquia ni de aborto y utilizando las palabritas porque lo dije literal, no, una persona que está en la barriguita de la mami, o sea, De la como mami. que la pregunta está mal hecha en todas las formas posibles, güey. Pues ahí vemos lo patética que es, o sea, realmente por eso piensa como piensa, ¿no? Esa es una demostración, una de las muchas demostraciones de lo patética que ella es. Por eso no tiene, o sea, ella no tiene posibilidades como periodista de tener un futuro, sino es a partir de apoyar estas
estos grupos que realmente la mantienen donde está, porque como periodista es patética, entonces pues esa es una demostración de lo patética Sí, que ya es. ya, analicé un poco esto, ya lo hablamos en otro podcast, analizamos un poco sobre la entrevista que le hizo Sarmiento Angulo y sí, sí, como tomando en cuenta lo que usted decía, si era como, y Petro, ay, entonces Petro, ay, y Petro habla mal de usted, y Petro, y era una entrevista que no tenía nada que ver ni con política, ni con Petro, ni con nada, pero y Petro, como que, bueno, le paso que haga una pregunta porque si es interesante, bueno, ¿qué opina de Petro y lo que piensa tan? Ok, siguiente tema. Pero, no, pero vea que él dice yo no sé qué, no, pero vea que, ay, No, ella es la demostración de que ser la lamebotas funciona muy bien aquí. Esa es una la demostración, mejor. la mejor. Pues siendo lamebotas de Uribe y de toda su callada, pues usted puede ser la editora de un periódico que en su momento, de una revista que en su momento tuvo alguna credibilidad, pues es una demostración de que ser lamebotas funciona muy bien aquí en La Colombia. mejor. Y bueno, con estas sabias palabras de Germán, vamos a cerrar el capítulo del día de hoy. ¿Quieres, Diego, para cerrar ya? Ah, O ya todo está dicho? ya todo está hecho, ya con ese final. Listo. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron, a todas las personas que nos escucharon. Estamos en todas las plataformas de podcast. Recuerden, no olviden interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos. Hasta luego a todos. Sí.